Hermanos, buenas tardes. ¿Sí se oye bien, hermano? ¿Sí? Ok. Les voy a pedir que abran sus Biblias en donde tuvieron la lectura. Y les voy a pedir que, le voy a dar lectura. La cita es Romanos, simplemente vamos a ver el versículo 24, pero el tema es la justificación. Ese básicamente es el tema. No vamos a ver más versículos, referencias sí, pero vamos a dar lectura a Romanos 3:24. Dice así la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este sermón no es un sermón expositivo, no es una serie de versículos, es un sermón más bien tópico. Para cuando hablamos de un sermón tópico, es un sermón más doctrinal. Se ve simplemente una doctrina, no es un sermón en el cual expongas muchos versículos. Pero si se dieron cuenta, en el versículo dice que Dios justifica gratuitamente. Eso es lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces Dios dice que justifica gratuitamente al pecador. ¿Pero qué significa justificar? Ahora, este término es una declaración legal. Eso es lo que quiere decir justificación. Dios declara legalmente al pecador justo. Eso es lo que quiere decir que es una declaración legal, o también dicen que es una declaración forense. Les voy a dar algunos ejemplos. Miren, en la justificación, el hombre está delante de Dios en un tribunal como el acusado. Para entender este mensaje tienen que entender eso. El hombre está delante de Dios como el acusado delante de un tribunal de justicia. Les voy a dar otra referencia. En la redención, el hombre está delante de Dios como un esclavo y se le da la libertad por medio del pago de un rescate. En la reconciliación, que es otro término, el hombre está en guerra con Dios y el hombre está en guerra con Dios y Dios está en guerra contra el hombre. Entonces, en la reconciliación, el hombre está delante de Dios como un enemigo y es hecho un amigo. Entonces, es importante que entiendan esos términos. Otro más que podemos ver es en la adopción. Cuando Dios adopta como un hijo a alguien, el hombre está delante de Dios como un extraño. Entonces, lo único que vamos a ver hoy es la justificación. Ahora, en la justificación, Dios dice que perdona todos nuestros pecados. Todos. Pasados, presentes y futuros. Dios declara legalmente que ese pecador es justo. Perdonado de todo. Y aparte, la justicia de Cristo es imputada al creyente. Eso también lo vamos a ver. Ahora, esto que estoy diciendo no significa, que Dios declare a un hombre justo, no significa que Dios ha hecho al hombre santo. Porque todavía el creyente sigue pecando. Entonces, lo que estamos hablando es de una posición. Es una posición delante de Dios en un tribunal en el cual Dios dice: eres justo, eres declarado justo. Como les dije, el creyente seguirá pecando. Esto no es algo que Dios hace adentro. La regeneración sí es algo que Dios hace dentro del hombre, cuando le da una nueva naturaleza. Este simplemente es una posición. Dios lo declara legalmente que es justo. Ahora, la mayoría de las personas, y digo la mayoría porque sí es cierto,
La mayoría de las personas creen que pueden justificarse delante de Dios. Hay muchas, en la Biblia vemos al fariseo y el publicano. No sé si ustedes lo han visto, pero el publicano fue delante de Dios en oración diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Sé que soy un pecador. ¿Y el otro qué hizo? Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, y ni siquiera soy como este publicano, dijo el fariseo. Y muchas personas creen que pueden justificarse delante de Dios mediante sus obras. Pero quiero que entiendan bien lo que significa la justificación. Otros creen que la salvación solo está en su iglesia. Y es cierto. Muchas personas dicen: bueno, yo soy de los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová son los únicos que están en el reino. Todas las demás denominaciones, no. Y dicen que sí, que todos están, solamente ellos están y son salvos. Otros creen que la salvación es por el bautismo. El catolicismo también lo enseña. Y mucha gente, y aún cristianos no saben lo que creen, y aún muchos cristianos piensan que son salvos por el bautismo. Pero quiero que se hagan esta pregunta, y aún Pablo la hizo: ¿cómo puede Dios ser justo y el que justifica al pecador? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Cómo Dios puede ser justo y perdonarme? ¿Cómo puede hacer eso? Y esa es la pregunta más importante en toda la Biblia. Esa es la razón por la cual tenemos este libro. Esa es la pregunta más importante. Entonces vamos a ver esto acerca de la justificación. Pero vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Padre, Señor eterno, te damos gracias por este día más de vida, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, para alabarte, para escuchar de tu palabra. Señor, te pido que este mensaje sea de bendición y de edificación a mis hermanos. También te pido, Padre, te pido que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra fielmente. Que quites de mí, Padre, todo impedimento, todo estorbo que tenga, Señor, y que lo único que hable sea tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo, Padre, nos dé entendimiento y comprensión de tu verdad, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Entonces quiero que vean esta pregunta y de Dios mismo. Quiero que vayan a Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 6. Le voy a dar lectura. Y pasando Jehová por delante de él proclamó. Estaba pasando por delante de Moisés y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fíjense lo que dice ahí. Dios se presenta a sí mismo como un Dios perdonador. Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Y vean lo que dice la siguiente parte. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa es la pregunta. Si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar al malvado? Él mismo lo está diciendo ahí, que Él es un Dios perdonador, pero que no tendrá por inocente al culpable. Esta es la pregunta que quiero que se planteen. O sea, ¿cómo Dios puede hacer eso? En Proverbios, pasen ahí a Proverbios también. En Proverbios 17, Proverbios capítulo 17, versículo 15. Le voy a dar lectura. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Sí vieron lo que dice?
El que condena al justo y justifica al impío son igualmente abominación a Jehová. Ahora, ¿cómo Dios puede perdonar a un pecador y no ser una abominación? Porque Él dice que cualquiera que justifica a un criminal es una abominación delante de Él. Aquí en México puedes corromper a los jueces. Los criminales lo hacen. Le pagan al juez y él tiene la culpa, pero déjalo ir. Y Dios dice que para Él declarar a un culpable inocente es abominación. Entonces, ¿cómo puede Dios ser justo y perdonar al pecador sin llegar a ser una abominación? Porque Él dice que Él perdona a los pecadores. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Ahora, uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Él es justo. Y para eso les voy a pedir que vayan a Deuteronomio. Vamos a estar viendo muchos versículos. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4 dice, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios es justo. Dios es juez. Y es lo que les decía al inicio. Para entender la justificación tienen que darse cuenta de que estamos hablando, que estamos en un tribunal. Estás delante del tribunal de Dios y Dios es el juez. Pero ¿cómo Dios nos puede perdonar? Porque Él dice que no va a dar por inocente al culpable. Ahora, ¿qué es declarar justo? Es declararlo inocente. Inocente. Ahora, yo creo que este es lo que más nos debe de dar miedo, hermanos. Que Dios es justo. Porque si Dios es justo, eso quiere decir que Él va a pagar a cada uno según sea su obra. Eso debería de darnos miedo. Esa es la verdad. Yo creo que más que el infierno, Dios es justo. Y Dios es santo. Él no lo puedes corromper y no lo puedes sobornar. Dios es íntegro, perfecto, recto. Y Dios no puede pasar por alto su justicia. Un juez tiene que hacer justicia. Para eso es que existe una ley. Y Dios dio la ley. Si tú vas, es más, si agarran a un criminal y lo llevan delante del juez, y el juez dice, mira, aquí está la evidencia, tú eres el culpable. Tú eres culpable. Y el juez dice, pero yo soy un Dios de amor. Te voy a dejar ir. Vete. ¿Ustedes creen que eso es justo? Que un asesino llegue a tu casa y mate a tu familia y tú lo agarras y lo llevas delante del juez y le dices, juez, mira, él asesinó a mi familia. Y el juez dice, sí, pero no le hace. Te voy a dejar ir. ¿Qué vas a decir tú? No es justo. Porque el trabajo del juez es hacer justicia. Y si Dios es el juez de toda la tierra, tiene que hacer justicia. Dios no simplemente, es lo que les decía, Dios no simplemente puede perdonar al pecador. Alguien tiene que pagar. Él dice que la paga de nuestro pecado es la muerte. Y tú puedes ver eso. ¿Por qué la gente muere? Lo ves todos los días. Porque todos somos pecadores. Esa es una evidencia que tú puedes ver, que de lo que Dios está diciendo es cierto. La paga del pecado es muerte. Y un día todos van a morir. No sé si tú has pensado en eso. Millones de personas mueren en todo el mundo. Todos los días mueren muchas personas. Algunas personas creen que Satanás es el que condena también. Eso no es cierto. Dios es el juez.
Dios es el que va a juzgar. Dios es el que condena. Y lo que quiere hacer Dios es salvarte de su propia ira. Satanás no te va a condenar, Satanás no te va a castigar, es Dios. Quiero que vean Hebreos 9:27. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido. Todos van a morir. Un día vas a morir y te vas a presentar delante de Dios. Y si Dios es justo, te va a hacer justicia. También quiero que vean Eclesiastés 8:8. En Eclesiastés 8:8 la palabra de Dios dice así: y no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Déjenme leérselos en otra traducción. Esta es en la Nueva Traducción Viviente. Dice: nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura, que al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. No puedes escapar de esa cita obligatoria. Y no puedes evitarlo tampoco. No puedes retener tu espíritu tú. No puedes. Entonces, el hombre es incapaz de alcanzar esta justificación. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el hombre es un pecador. Ese es el problema. De hecho, es el único problema. Estas son las malas noticias. Y sí, primero tienes que entender las malas noticias para que puedas comprender las buenas noticias y para que puedas valorar las buenas noticias. Primero tienes que entender las malas. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Dios dice: no robes, no mientas, no mates, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no utilices mi nombre a la ligera, no utilices mi nombre de Dios en vano, y tú dices: no lo voy a obedecer. Eso es pecado, ¿te das cuenta? El pecado es infracción de la ley. No le das al blanco. Dios te dice: haz esto, y haces otra cosa. Eso es el pecado. Dios dice: vive con el propósito por el cual te creé. Obedéceme y dame gloria. Y tú dices: no. La Biblia dice que debemos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y no lo hacemos. Entonces, el pecador tendrá que pagar esa cuenta en su totalidad. Y esto es real, hermanos. O el pecador paga su cuenta, una eternidad en el infierno, o alguien más tendrá que pagar esa deuda. Pero todo pecado que toda persona haya cometido será juzgado. Todo. O lo pagas tú o lo paga alguien más, pero alguien tiene que pagar. Y Dios dice más cosas acerca del hombre. Quiero que vean en Romanos. Pasen a Romanos 1:29. Esta es la radiografía de Dios, es lo que Él dice de nosotros. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia
Es decir, que no es que caigan así, no es que caiga porque cometió un error, no, estás atestado. Dice que están atestados de toda injusticia, no son justos. Fornicación. Esta palabra se deriva también de la palabra porneia, la cual significa pornografía. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, querer tener más de lo que tienes. Maldad, llenos de envidia. No pueden ver que alguien prospere porque envidia. Estando llenos de envidia, de homicidios, son asesinos, contiendas, engaños, engañan a la gente. Y malignidades, son murmuradores, les encanta el chisme, se la pasan hablando de las otras personas, son detractores, son aborrecedores de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es un aborrecedor de Dios? Porque Dios dice no hagas esto y tú dices no, yo lo voy a hacer. No quiero tu ley, no quiero que me pongas reglas. Por eso el hombre aborrece a Dios. Dice injuriosos, son soberbios, son altivos, son arrogantes, son fanfarrones, son inventores de males, se la pasan inventando nuevas formas para hacer el mal. Eso tú lo puedes ver. La gente siempre inventa nuevas cosas para hacer males. Desobedientes a los padres, necios, son desleales, no puedes confiar en ellos, sin afecto natural. Son implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, o sea, ellos saben que lo que están haciendo está mal, pero ellos se complacen con los que las practican. O sea, no simplemente es que tú lo hagas, sino que invitas a otro a que lo haga. Eso es lo que Dios dice del hombre. Podemos ver otros versículos más que están en Romanos 3. Pueden avanzar un poquito más allá adelante. Romanos 3, 10 al 18. También dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera alguien inocente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque lo odia. Esa es la naturaleza del hombre. Y tú dices, bueno, pero no creo que el hombre odie a Dios porque ve tantas religiones que hay, ¿no? Pero la Biblia dice que la religión es un intento de escapar del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque tienes otros dioses. Tú te inventas tus dioses como a ti te gustan, a tu imagen y a tu semejanza, pero el Dios de la Biblia no es. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, una tumba abierta es su garganta y el hedor de la pudredumbre del hombre sale por la boca. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Se la pasan maldiciendo a la gente y amargados por todo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No pueden estar quietos, tienen que estar haciendo algo malo. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Por donde pasa el hombre siempre hay destrucción. Dice, y no conocieron el camino de la paz. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el problema. Entonces quiero que veas lo que Dios dice del hombre. Y no puedes justificarte. Porque te aseguro que en más de alguna cosa tú te habrías identificado con eso. ¿Cómo entonces puedes justificarte delante de Dios si no eres justo? Si eres pecador. Ahora, la justificación, este es otro punto, la justificación nunca ha sido por guardar
los mandamientos. Nunca. Y es lo que la mayoría de la gente quiere hacer siempre. Cuando sales a tocar puertas y le predicas a la gente, ¿qué te dicen? Yo me porto bien. Yo soy buena persona. Yo no creo que soy tan malo. Todos dicen eso, porque todos tienen la mentalidad de que se van a salvar por los mandamientos. Y no es así. El hombre siempre ha tratado de establecer su propia justicia. Es lo que le decía, yo hago buenas obras, no cumplo, y sí, algunas veces son honestos, dicen, yo no cumplo todos los mandamientos, pero me esfuerzo en cumplirlos. Y ese no es el punto. Es decir, que todos aquellos que tratan de... No, perdón. El versículo Gálatas 3:10. Vamos a leer este versículo, hermanos, ya me lo andaba saltando. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando una persona se quiere salvar por las obras? Dice que está maldecido. ¿Por qué? Porque la ley no te puede salvar. La ley lo único que hace es condenarte. La ley te condena. Entonces, cuando la gente se quiere salvar por medio de las obras, de los mandamientos, lo único que están haciendo es que están maldecidos. Otra manera en la que lo podemos decir es que todos aquellos que tratan de obtener el favor de Dios por obedecer los mandamientos están bajo maldición, es decir, están condenados a muerte. No hay manera de que te puedas justificar por la ley. El propósito de la ley es hacerte ver que eres un pecador. Ese es el propósito de la ley. Hacerte ver que te quedas corto. No la puedes cumplir. Tú dices, bueno, sí la puedo cumplir. ¿Cuánto tiempo? ¿1 minuto, 2? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Quién ha obedecido ese mandamiento? Siquiera por 1 minuto. ¿Quién lo ha obedecido? Solo Cristo lo ha obedecido. Pero nosotros no lo hemos obedecido. Entonces el propósito de la ley es hacerte ver que eres un pecador y que necesitas a un Salvador. ¿Por qué? Porque tú no puedes cumplir los mandamientos. Es como una cadena. Si tú tienes una cadena y la rompes en un lado, se acabó. ¿Por qué? Porque tú quebrantas una parte de la cadena y toda se desborona. Es por eso que no puedes salvarte por la ley. Dios dice que todos los que guardaren, pero ofendieren en un solo punto, ya se hicieron culpables de todos. Entonces quiero que entiendas esto, la ley no puede salvarte. Y Dios no quiere tus obras tampoco. No trates de salvarte así. No eres capaz. La ley no te puede salvar. De hecho, en Efesios 2, el capítulo 8 y el 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si tus obras valieran algo, tú tendrías algo de qué gloriarte para con Dios. Pero no, tus obras no sirven. De hecho, en Isaías dice que nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia. Es algo repugnante, es algo que Dios no va a aceptar. Tus obras no pueden salvarte. No puedes ofrecerle nada a Dios. Entonces, ¿cómo puedo justificar?
¿Cómo puede Dios justificar o declarar inocente? ¿Cómo Dios me puede declarar inocente? Quiero que vean en Isaías 53. En Isaías 53, versículos 4 y 5 y 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Aquí está hablando de Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es lo que les decía, alguien tiene que pagar. La Biblia dice que Dios castigó a su propio Hijo. En Gálatas 3:13, quiero que vayan ahí también en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel el que es colgado en un madero. Cristo fue maldecido en lugar de nosotros. Este es el Evangelio. Que Cristo murió en nuestro lugar. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Este es el enfoque. Este es de lo que te debes de dar cuenta, que Dios es justo. Y alguien tenía que morir. Y Dios el Padre castigó a su propio Hijo. Ahora, ¿te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta del amor que Dios mostró al enviar a su propio Hijo? Porque Él no tenía ninguna responsabilidad. Él no tenía por qué enviarnos un Salvador. Los ángeles también pecaron y Dios no les envió un Salvador. Los ángeles no tienen salvación. Pero Dios vio al hombre y sintió misericordia. Y les envió un Salvador. El Padre castigó a Cristo, la Biblia dice, durante 3 horas en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios simplemente no puede perdonar así nomás. No somos salvos porque los judíos y los romanos castigaron a Jesús. Mucha gente tiene esta mentalidad. Es que los romanos y los judíos crucificaron a Jesús y lo golpearon y le pusieron la corona y le metieron la lanza por el costado, y es que por eso somos salvos. No. Por eso no somos salvos. Somos salvos porque Dios el Padre satisfizo su justicia cuando castigó a Cristo. Es Dios al que nosotros habíamos ofendido. Y el pago se le tenía que dar a Dios. Cristo fue nuestro sustituto. Estas son las buenas noticias. Las malas noticias es que, ¿sabes qué? Has quebrantado los mandamientos de Dios. Las buenas noticias es que Dios envió un Salvador. Y que Él fue nuestro sustituto. Quiero que vean Colosenses 2:14. En Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de los decretos era la lista de tus pecados, o la ley de Dios. Esta lista de deudas que tú debías,
recuerdan que a la cruz de Cristo hasta arriba tenía un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. La Biblia dice que nuestros pecados, la deuda que nosotros teníamos como individuos, fue clavada en la cruz de Cristo. La deuda que tú tenías, que te debe de condenar, fue clavada en la cruz. Él la pagó. El acta que a nosotros nos condenaba, porque nosotros hemos ofendido a Dios, fue puesta en la cruz de Cristo y Él la pagó. Es por eso que Dios lo castigó. ¿Por qué? Porque Él llegó a ser una maldición en la cruz. Dios tenía que castigar a alguien, porque Dios no simplemente puede perdonarte y ya. Tiene que satisfacer su justicia. Pero hay otra noticia. Cristo murió y pagó el castigo que no merecías. Ya fue pagado, pero eso aún no te hace justo. La Escritura dice que Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Él fue el santo, el inocente, el apartado de los pecadores. Pero ¿por qué tenía que vivir Cristo una vida perfecta? Y fue el único que cumplió la ley. Fue el único que nunca pecó. Cristo nunca pecó. Obedeció la ley. Jesús tuvo que vivir 33 años. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir lo que Dios dice. Tenía que vivir una vida perfecta. Cumplir a perfección la ley de Dios. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Cristo lo hizo en su vida. Pero dices, ¿y eso? Quiero que vean 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, quiero que vean, aquí se menciona la sustitución, que Cristo murió en nuestro lugar. Eso es que Él fue nuestro sustituto. Pero también aquí se menciona la imputación. ¿Qué significa esto? Dios le imputó a Cristo nuestros pecados a Él. Los puso en su cuenta. ¿Para qué? Porque y Cristo vivió una vida perfecta. Y Dios nos imputa su justicia a nosotros. Eso es imputación. La Biblia dice que todos pecamos en Adán. ¿Por qué? Adán era el representante de la humanidad y Dios nos ve como pecadores en Adán a todos. Todos pecamos en Adán. Por Adán y por práctica también. Pero solo hay uno que no conoció pecado, es lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado. ¿Quién fue? Cristo solamente. Pero la Biblia dice que por nosotros fue ofrenda por el pecado. Es decir, que fue tratado como pecador, aunque nunca cometió un solo pecado. Y fue tratado como si Él hubiera cometido personalmente cada pecado que nosotros cometemos. Él fue tratado como el archipecador. ¿Por qué? Porque Dios le imputó nuestro pecado a Él. Esto no significa que Cristo se hizo un pecador. Eso es una blasfemia. Mucha gente interpreta este texto diciendo que Cristo, cuando se hizo pecado, se convirtió en pecador, y eso no es verdad. Eso es una blasfemia. Cristo fue tratado como si fuera un pecador, aunque nunca cometió ninguno solo.
Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido mi vida para poder tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida de Jesús. Es por eso que ya no hay condenación. Dios castigó a su propio Hijo, viéndonos a nosotros en Él, y Cristo vivió una vida perfecta para que fuera imputada a nuestra cuenta. Cuando Dios ve la cruz, Él me ve ahí a mí. Y cuando ve a Cristo, ahí estoy yo con Él. Es por eso que ya no hay condenación. Esta es la manera en que Dios puede declarar justo, inocente de los cargos a una persona. ¿Por qué? Porque Él satisfizo su justicia al que alguien pagara. En Romanos 4:25, quiero que vean en Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó. Él resucitó al tercer día porque Dios quedó satisfecho. Él aceptó la ofrenda que Cristo hizo por nosotros. Él resucitó. Y dice aquí este texto que Él fue resucitado para que nosotros pudiéramos ser hechos justos. Dios aceptó su ofrenda por nuestros pecados. Dios quedó satisfecho, propiciado por el sacrificio de su Hijo. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero me vas a decir, bueno, aún no me has dicho cómo puedo ser justo, cómo puedo ser contado como justo. La propiciación ya está, Dios quedó satisfecho. La justificación es un acto inmediato por medio de la fe. Cuando una persona cree en Cristo, Dios legalmente lo declara justo. ¿Por qué? Porque Él ya satisfizo su justicia. Ya no hay nada que pagar. Cristo ya pagó todo. Ya no hay nada que puedas ofrecerle tú a Dios porque Jesús ya hizo todo. Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo. ¿Qué más le quieres ofrecer a Dios? No hay nada que le puedas ofrecer a Dios. Jesús ya hizo todo. Quiero que vean Romanos 5:21. Romanos 5:21 dice: perdón, hermanos, Romanos 5:1, perdón, me equivoqué. Romanos 5:1. Fíjense lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados cómo? Por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es certeza de lo que se espera, dice la Biblia, la convicción de lo que no se ve. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo eran declarados justos los que vivieron antes del Antiguo Testamento? Igual, por la fe. Siempre ha sido por fe y ahora es por fe. Dios no te pide obras, solo te pide que tengas fe. La gente dice, la fe mueve montañas. La fe no mueve montañas. El que mueve montañas es Dios. La fe no tiene poder en sí mismo. La fe debe estar puesta en Cristo. La fe, así es cuando funciona. Tú puedes creer muchas cosas y que te van a pasar cosas, pero la fe no tiene poder. Es Dios el que tiene el poder. Y puede ser justificado inmediatamente. Una persona es justificada inmediatamente apenas en cuanto cree y se arrepiente. Porque Dios dice legalmente, yo te puedo perdonar porque Cristo ya pagó tu cuenta. No necesitas hacer nada más que arrepentirte y creer. Ten fe en lo que Jesús... De hecho, vean Romanos 4:5. Dice,
desde el 4. Bueno, vamos a leer desde el 3, 4 y 5. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creyó? Abraham creyó y Dios lo justificó, lo declaró justo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe. ¿Cómo puedes ser justificado? Por medio de la fe. Puedes ser declarado justo y tus pecados pueden ser perdonados en su totalidad, pasados, presentes y futuros. Dios así lo hace. Es así como Dios puede justificar al pecador, por medio de la fe. Y Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Eso es lo que dice en Hechos. Dios no te está diciendo, bueno, si quieres, puedes arrepentirte. No, Dios está diciendo que Dios manda. Es una orden. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan, que se den por vencidos y que crean en Cristo Jesús, que dejes de luchar con Dios. Dios ha hecho todo para darte la salvación. Date por vencido y confía en Él. Y si no, hay juicio. Porque la Biblia dice que no hay otro sacrificio. Ya no hay otro sacrificio. Ya no hay otro sacrificio. Si tú rechazas a Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice en Hebreos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay un paso muy corto entre ser salvado y ser condenado. Y Dios manda a los hombres que se arrepientan. Y dice, hoy es el día aceptable para la salvación. No esperes a mañana. Si Dios te está hablando, necesitas ponerte a cuentas con Dios. Pero, ¿cómo sé que he sido justificado? ¿Cómo puedo saber que he sido justificado? Porque tu vida va a empezar a cambiar. Simplemente. Y si no, porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Pero si no tienes la seguridad de que eres salvo, ven a Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo para salvarte. Dios fue propiciado y el pago ya se dio. La Biblia dice que el que en Él cree tiene vida eterna. Pero el que no cree, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ven a Cristo. Si no lo has hecho, ven a Cristo. Porque Él dice que al que en Él viene, no le echa fuera. Ven a Él y confía en Él. Ten fe en Él, porque Él dice que justifica gratuitamente. No necesitas hacer nada, es gratis. Y para nosotros, hermanos, esto nos debe animar a predicar a la gente afuera. Mira lo que Dios ha hecho por nosotros. Si esto no crea en ti amor por la gente, ¿qué más lo va a hacer? El Evangelio. Él ya pagó. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que este mensaje haya sido de bendición para cada persona que está aquí, Señor. Te damos gracias por tu palabra y que tú gratuitamente justificas, Señor, a los pecadores por medio de la fe. Esa es nuestra esperanza, Señor. Tú no nos pides nada, simplemente que creamos en lo que tu Hijo hizo, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has justificado y nos has reconciliado contigo mismo, Señor.
Padre, te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares y que, Señor, meditemos en esto que hemos escuchado. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.